Atención, lo que vas a escuchar puede no ser verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. Muy buenas noches y bienvenidos. Miércoles 4 de marzo de 2026, 9:08 en Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y esto es Desmontando Bulos. Me encuentro acompañado, como siempre, de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Hola, muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, a pesar de todo, a pesar de la semanita que llevamos, aquí estamos y aquí estaremos mientras no ocurra, no sé, alguna cosa más. Yo ya no digo nada. Bueno, el resumen de la semana intensa. Muy Totalmente intensa. Y quizá la de las más intensas de los últimos años. Y mira que hemos tenido cosas intensas e históricas. Sí, la verdad es que la legislatura de Pedro Sánchez, yo creo que ha tenido casi de todo. Todavía le faltan un par de cosillas, pero está a tiempo todavía. Tú sigues teniendo la pancarta aquella para la bienvenida a los extraterrestres. Tú la sigues teniendo, Sí, ¿no? sí, yo la tengo ahí guardada. Y que no hay problema. Nos salvarán. Nos salvarán ellos, sí, porque es que, bueno, hacía una semana que difícil de resumir. Pues muy, muy desgraciada, la verdad que, bueno, está siendo y no sé, y va a seguir estando, porque, hombre, en definitiva estamos ante un ataque a un país, a una guerra que desgraciadamente, lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa, hablando de la actualidad. La zona de Oriente Medio siempre ha sido, y bueno, no ahora, siempre ha sido un lugar con muchísimos conflictos, con muchísimos problemas, posiblemente todos enraizados en muchas decisiones que la política en algunos casos ha intentado de alguna manera lidiar, y que luego, pues ya sabes, estas cosas siempre se rompen por intereses mucho más cercanos a intereses privados de países o zonas. Con lo cual tenemos eso, zonas de conflicto que no hay manera de que lleguen a evolucionar. Pero imagínate si llevan en conflicto desde hace tiempo, que literalmente es desde que Cristo perdió las chanclas. Mismamente, y todavía no se han encontrado las chanclas. No están en ello. Y bueno, hombre, sí que es verdad que, vamos a ver, yendo a los datos objetivos, ¿no? Los hechos que han ocurrido como tal. Hubo un ataque a Irán, yo creo que lo comentabas tú, ¿no? La semana pasada, Lorenzo, que bueno, que estaba ahí aquello, a ver qué iba a pasar con Irán. Se había bombardeado, el propio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que nos da todas las semanas alguna alegría, en su momento dijo que ya no habían posibilidades de ni bombas atómicas ni material militar nuclear, porque se lo había cargado, que había sido todo un éxito, ¿no? Hay que acordarse, hay que contextualizar un poco. Y ahora pues nos vemos de repente que a pesar de que estaban llegando, bueno, o por lo menos estaban manteniendo reuniones con algunos países intermediarios, ¿no? Dentro de lo que es esa política, ¿no? Del posible acuerdo, ¿no? Dentro del derecho internacional, ¿no? Bueno, pues parecía que aquello iba, en fin, ellos decían que iba bien, parece ser que no iba bien, después del zambombazo que ha pegado Israel y Estados Unidos en Irán. Y bueno, y ahora nos vemos envueltos pues en una situación bastante grave, porque esto al final hay que
Hay que recordar la historia. La historia no es que, aunque se dice mucho que hay que saber historia para que no se repita la historia, bueno, hay que recordarla por lo menos, ¿no? Para no caer por lo menos en errores, ¿no? Anteriores, ¿no? Y Irán forma parte de aquel, del estado, del reino persa, ¿no? Es uno de los países, por hablar desde una nomenclatura mucho más actual, de las más antiguas. Con lo cual es un pueblo que tampoco hay que dejarlo atrás. O sea, lo que decía Trump de, bueno, hemos empezado, ahora que sigan los iraníes y que, bueno, un poco más hagan la revolución, es un poquito difícil, ¿no? O sea, si para hacer la revolución, que sí que evidentemente un Estado iraní como el actual o lo que quede de él, lo único que se intenta es para que no maten a su gente, pues hombre, los matamos los demás, pues hombre, como que tampoco es una buena solución. Y luego, pues hombre, pues ya ves, todo esto entra en confrontación de posiciones que de otros países de la Unión Europea y España, que siempre es diferente, como tiene que ser. Y oye, pues estamos la verdad, nuestro presidente está en todas las portadas del mundo mundial. O sea que con las amenazas nuevamente de Trump y sus ya no aranceles, sino que casi nos está amenazando con un embargo, no sé lo que nos van a embargar, pero bueno, ahí estamos. O sea que está interesante, está interesante. Ojo, con una diferencia, que mientras hablamos de todo esto, pues hay mucha gente que a lo mejor posiblemente está perdiendo la vida, sus casas, su lugar de vivir. Y eso siempre como bueno, ya sabéis, las guerras se organizan en los despachos, sea quien sea, y luego las sufre la gente, nosotros. A ver, le tendríamos que haber dado el premio Nobel de la Paz. Nos hubiéramos ahorrado todo el 2026, es que nos la hemos jugado. Ahí, sí. Ahí los suecos nos la han jugado, y bien. No saben lo que han hecho. Bueno, pues yo creo que tampoco hay mucho más que añadir con lo que ha pasado esta semana. Todo lo demás que haya podido pasar ha quedado eclipsado con sí, todo esto. Más que nada porque al final, claro, hombre, podemos hablar con un cierto relajo, que yo creo que siempre es importante, pero sí que es verdad que, hombre, la situación es muy conflictiva, y puede tener un avance que posiblemente no sea bonito. Tenemos a la gente, en fin, rellenando sus depósitos de gasolina como locos, que también hay que decir que, bueno, que claro, que va subiendo porque, bueno, como ocurre con cualquier desgracia, suben los aviones porque de repente no van los trenes, pues ya imagínate con la gasolina. Pero bueno, que el abastecimiento por el momento está garantizado y, hombre, si nos lo tomamos con un poco de calma, a lo mejor nos va bien. Pero evidentemente la situación geopolítica de esta nueva estrategia entre Trump y Netanyahu es un poco doloroso. También para digo que arreglarlo todo, a Trump se le pierde mucho la fuerza por la boca y amenaza mucho que si bloqueos, aranceles y bueno, ahora con los aranceles no, porque no le dejan, pero bloqueos, aranceles y otras cosas, y después en realidad todo queda en nada o en una cosa casi anecdótica. Efectivamente. Yo creo, la verdad, que creo que hacía mucho tiempo que, vamos a ver, un perfil político como el de Donald Trump, humildemente creo que no lo teníamos por ahí, es un perfil bastante complicadito, que no, o sea, todavía yo creo que lo más interesante de él es que siempre, no sé, siempre se inventa algo más.
tener en cuenta que yo creo que hace una hora en la Casa Blanca han dado una rueda de prensa para hablar sobre, en fin, lo que está ocurriendo y demás, y parece que no, como no les ha gustado mucho la postura del gobierno de España con el tema de las bases, bueno, pues que parece ser que ha dicho que no, que España ha rectificado y va a colaborar con Estados Unidos, ¿no? No sé, esto ya de poner los bulos ahí por en medio, ya con los micrófonos. No sé. Hay declaraciones del gobierno de España ya. Sí. Y han desmintiendo eso, evidentemente, que... O sea, ojo, que está ahí la cosa que, bueno. Pues eso, de momento todavía hay papel de baño en los supermercados, así que podemos estar tranquilos. Sí. Yo entiendo una de las cosas que ha dicho Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, y es verdad, yo en ese aspecto lo comparto totalmente. Llegar a este punto en que uno tenga que estar desmintiendo a la Casa Blanca, pues hombre, que como que no vamos bien. O sea, que hagan lo que crean y consideren oportuno y bueno, y luego, a pesar de todo esto que invade nuestra actualidad y todo lo que se pueda quedar por debajo, veremos en nuestro programa de hoy, pues no hace ni 15 días que, en fin, tuvo que hacer su de alguna manera, dentro de lo que es el Parlamento norteamericano, tuvo que hacer pues eso, su alegato de este año Donald Trump, y veremos en el fact-checking, que es genial, o sea, es un compacto interesante de un montón de temas que no da ni una. Y eso es lo malo, que al final en la superficie queda lo que nos provoca mucho más miedo, mucha más inseguridad, y el día a día como que está feo, ¿eh? Así que, en fin, es lo que hay. Pues nada, que mientras tengamos papel de baño en los supermercados, podéis ir tranquilos. Podemos estar un poco más tranquilos, efectivamente. Por el momento sí. No lo digas muy alto, Lorenzo. Bueno, yo ya por si acaso ya tengo del seguidismo. 12 paquetes de papel de baño, por si acaso. No te lo digo yo, si es que ya verás. Bueno, no, en realidad me los mandaron porque me los mandan cada medio año y ya está, como no caduca. Pues ya está. Eso es verdad. Bueno, pues si te parece vamos a ver los datos de la semana. Pues sí, volvemos un poco a la vida cotidiana, dejamos por un momento el tema a nivel internacional y de seguridad. Y esta semana os he traído, como siempre, de la mano de Europa Press Datos, los datos del trabajo, de los trabajadores, del paro, del desempleo, que en verdad es lo que nos interesa, ¿no? Y el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo de nuestro país, pues lo sitúa en 2.442.646 personas en el mes de febrero de este año. Eso supone pues ese 0,15% respecto del mes anterior. Es decir, unos 3.584 desempleados más, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En este momento, por tanto, en marzo hemos empezado, pues eso, con un poquito más, con esos 2.442.000, casi 650 desempleados. Si nos vamos a la siguiente gráfica, tenemos la comparativa y nos deja el dato respecto al año anterior, y la variación es más positiva si vemos y analizamos desde hace 12 meses. La verdad que el empleo va bastante bien y podemos decir que a febrero de 2026, si lo comparamos con febrero del 2025,
pues la reducción ha sido de 5,81 puntos, es decir, casi un 6% menos, ¿eh? Y eso ha supuesto pues, que ha variado en 150.803 desempleados menos. Interesante porque en definitiva, como todos sabemos, pues si hay trabajo la gente puede vivir y puede tener una mejor calidad de vida. Luego, si analizamos los tipos de trabajo, a lo mejor, pues hombre, unos están mejor que otros, pero por lo menos el paro llevamos ya bastante tiempo con buenas vibraciones, ¿no? La siguiente gráfica es una gráfica que es una comparativa por sexos y en este caso se contabilizaron 0,97 millones de hombres desempleados frente al 1,47 millones de mujeres paradas. Es decir, seguimos con esa diferencia entre hombres y mujeres, donde sí que vemos pues hombre, que las mujeres sufren un poquito más el paro. En concreto, pues casi es 500.000 de diferencia. Y si comparamos eso también con el mes anterior, como nos pone ahí en 2025, el desempleo masculino también ha bajado un poquito, un 0,06%, mientras que el femenino varió en 0,28%. Este sí que es en positivo, es decir, ha subido también un poquitito más. Si nos vamos a la variación interanual, donde ya se coge la posibilidad de cómo va a progresar de un año a otro, pues el paro entre hombres bajó 0,94 y el de las mujeres ahí se equilibra un poquito más también en el 0,73. Pero como podéis ver, siempre avanza un poquito más el paro entre mujeres que entre hombres. Pues bueno, seguimos ahora con el contexto. Pues sí, cómo no, tenía que traer esta semana algo evidentemente relacionado con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entre Irán, Estados Unidos e Israel, ¿no? Y seguro que habéis escuchado algo sobre el estrecho de Hormuz, dónde está, por qué es tan importante y por qué tiene una vinculación tan directa a esas posibles estrategias económicas que se pueden ver truncaditas por este estrecho de Hormuz, ¿no? Por eso os he querido traer un poco para hablar sobre eso. ¿Dónde está el estrecho de Hormuz? ¿Y qué significa, no? Bueno, pues el estrecho de Hormuz es un canal, como podéis imaginar, marítimo, como podéis ver en el mapa, situado entre Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Y como podéis ver, pues separa el Golfo Pérsico del Golfo de Omán. Y como podéis ver en el propio mapa, pues es la única vía de acceso a ese Golfo Pérsico, ¿no? Que está más unidito ahí, ¿no? En este caso, Neutral se ha preocupado de explicarnos y de hablar con expertos, en este caso con Eva Martín Roda, profesora de Geografía de la UNED, y como ella bien explica, ese estrecho de Hormuz, como veis la situación, pues en verdad Irán es quien controla ese estrecho, ya que es el país, como podéis ver, que tiene más costas sobre él. Irán no es la primera vez que ha amenazado con el cierre de este estrecho en otras ocasiones. Ya ocurrió en junio de 2025, cuando se produjeron pues, esos ataques norteamericanos a instalaciones nucleares. En el primer cuatrimestre del año pasado, el transporte marítimo de crudo a nivel mundial, y es otro dato, se situó en 75,7 millones de barriles por día. Un dato que nos lo da la Administración de Información Energética estadounidense y supone tener en cuenta las 3/4 partes del consumo diario del petróleo. Por eso es
tan importante y geopolíticamente tan imprescindible este punto, ¿no? El 19,7% se transportó a través de este estrecho y el porcentaje apenas ha variado en verdad desde 2022, con lo cual sigue siendo un lugar muy, muy necesario para el transporte de energía. En verdad, casi es el segundo, ¿no? El segundo cuello de botella geológico y comercial del transporte marítimo de petróleo. Y el único punto con mayor circulación que es el estrecho de Malaca, que está situado en el sudeste asiático. La diferencia, por ejemplo, entre lo que circula en el estrecho de Hormuz con este estrecho de Malaca, pues es aproximadamente de unos 10 millones de barriles más, ¿no? Debido, evidentemente, a el volumen de petróleo transportado a través de puntos críticos, la incapacidad para transitar por cualquiera de ellos pues puede, como podéis imaginar, llevar a retrasos sustanciales en el suministro, mayores costes de transporte y, por tanto, pues ya podemos imaginarnos todo. Todo eso sí que significa un aumento de los precios mundiales de la energía. China es el principal país de destino de ese petróleo exportado a través del estrecho. Y ya lo dan los datos de 2025. Ese estrecho para China fue muy importante porque, bueno, tenía datos de 5,4 millones de barriles al día. Imaginaros lo que puede suponer el cierre también para un país y una potencia como China, que no sé yo si también pululará por ahí en las próximas semanas la reacción de los chinos y, por tanto, pues supone un problema añadido a las malas relaciones entre Estados Unidos y China. En cuanto a si hablamos, por ejemplo, también de exportadores, teniendo en cuenta que el país que más utiliza la ruta de Hormuz es Arabia Saudí, que es que en el primer cuatrimestre del año pasado pues exportó 5,4 millones de barriles crudos diarios. Y además Irán se sitúa como el cuarto exportador de la ruta, con una media de 1,5 millones de barriles cada día. Con lo cual, tanto el conflicto bélico en Irán como el cierre de este estrecho de Hormuz, todo eso evidentemente va a crear muchísimos más problemas económicos y energéticos que también nos vendrán en las próximas semanas. Pero bueno, que lo sepáis que está ahí el estrecho de Hormuz. Y nos vamos con la transparencia. Sí, de la mano de los compañeros de Cibio, hablando de cosas de andar por casa, que no está nada mal, pues han hecho un trabajo interesante. Normalmente ya sabéis que ellos trabajan mucho lo que sale publicado en el BOE y me ha parecido interesante esta semana porque al final la información es sobre lo que no se ha podido publicar en el BOE. ¿Por qué? Porque el Congreso, en este caso, la semana ya pasada, pues derogó 2 decretos leyes, como es el escudo social y el que desarrolla el veto a subir precios en situaciones de emergencia, cosa que nos vendría bastante bien teniendo la situación que tenemos a nivel internacional, pero no ha salido aprobado y, por tanto, no se ha podido publicar en el BOE. Sí que es verdad que, más o menos todos sabemos lo que no se ha aprobado, pero en este segundo intento, ya sabéis que se separaron la subida de las pensiones para los jubilados y se intentó ese nuevo escudo antidesahucios y se intentó también con esa separación de las pensiones, esas medidas sociales, ¿no? Bueno, pues en verdad el decreto ley que llevaba buena parte de esas medidas de escudo social no solo no salió aprobado, sino que además ahora es difícil, tiene otra oportunidad, pero
la verdad que no sé ya qué van a inventar para ver si, no sé, o lo parten más, pero es importante porque tiene que ver con temas de los alquileres, personas vulnerables que viven en pisos de personas con menos de 3 viviendas, que a pesar de esos cambios, pues al final no ha salido aprobado. La norma, hay que decir que a pesar de todo lo que se ha dicho políticamente, sí que mantenía la compensación a los propietarios que se veían afectados por situaciones, ¿no?, de falta de pago de alquiler. En cuanto al bono social, pues tampoco ha salido y se aplicaba una reducción de los descuentos y bueno, pues también desgraciadamente pues en situaciones a lo mejor de personas con vulnerabilidad o vulnerabilidad severa, pues se quedan sin esas bajadas del 35 y del 50% de descuento. Y también pues caen también la deducción por obras en eficiencia energética en viviendas y por la compra de vehículos eléctricos o puntos de recarga. Y también, pues a falta de presupuesto, también decae la tabla de entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales, entre otras medidas. Con lo cual, es verdad que a nivel informativo se habla a lo mejor de un par de temas que siempre destacan más, pero es verdad que en el camino pues se han quedado más cosas. Como os decía al principio, también en ese segundo decreto ley, que también ha caído, se extendía la prohibición de las subidas de precios en emergencias o accidentes. La norma especificaba cómo se pondría en marcha ese veto, que se había aprobado ya en 2024 y que se activó precisamente por los accidentes de Ademuz y de Gelida en Barcelona. Además, la norma establecía cómo se iba a calcular esos incrementos para saber dónde se iba a limitar, ¿no? Y pues ahora nos hemos quedado sin esa opción. Veremos si tienen tiempo sus señorías de volver a reunirse y a ver si consiguen que este tipo de medidas, que son importantes para el día a día de muchísimas personas y de la sociedad en general, además de las pensiones, que me parece muy bien, pues hombre, si puede ser, a ver si llegan a algún tipo de acuerdo y salen adelante. Hay que decir una cosa, aunque hoy por hoy nos parece ya, porque ya parece costumbre, que los decretos leyes que tienen que ver con medidas sociales, que siempre de alguna manera se ponen en marcha a partir de principio de cada año, pues hay que tener en cuenta que no es precisamente el que no salgan adelante, no es algo que ha ocurrido con habitualidad. Cibio nos da un dato muy interesante. Desde 1996 a 2022 solo se derogaron 4 de 467 decretos leyes y llevamos una marcha con la estructura actual de nuestro Parlamento que, chico, no hay manera. Así que, en fin, llevar a cabo y gestionar es parte de ejecutar por parte del gobierno, pero legislar es una de las funciones imprescindibles del Congreso de los Diputados. No nos olvidemos, y ahí están todos. Y nos vamos con la seguridad. Pues sí, en este caso, desde la mano de Maldito Timo y también una nota realizada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué? Pues porque vuelve con un poquito más de creatividad el timo del hijo en apuros. Mediante mensajes de WhatsApp, pues te llega un mensaje de texto a la víctima donde se hacen pasar por tu hijo, le aseguran que ya tiene un problema con el móvil, pues desde que le ha dado un golpe y se ha roto, o se ha mojado y ya no funciona, y entonces le pide, ¿no?, a su papá o a su mamá o a su familiar, pues que agreguen su nuevo número de teléfono y a partir de ahí, pues evidentemente, pues le solicita una cantidad de dinero por Bizum para arreglar o comprarse un móvil nuevo o lo que sea. Ya lo sabemos, lo hemos hablado aquí en ciberseguridad, es un modus operandi
muy propio de estos últimos tiempos, y los avisos evidentemente están dados por parte de quien los tiene que dar, ¿no? Del INCIBE y de la propia Policía Nacional en este caso. Pues nos vamos a la Policía Nacional hablando de ella. Pues sí, porque han hecho durante esta semana, han hecho hincapié en lo que a lo mejor para cuando vas a abrir un mensaje con descargas automáticas, a lo mejor desde hasta del propio WhatsApp, pues que tengamos en cuenta que a lo mejor sin darnos cuenta pues podemos estar recibiendo un virus, ¿no? Y por tanto nos alertan y nos aconsejan la utilización de estas redes rápidas, ¿no? De comunicación ante ciertas situaciones. Vamos a verlo. ¿Sabías que puedes estar recibiendo un virus sin darte cuenta solo por abrir un mensaje? El ciberdelincuente se pone en contacto contigo a través de WhatsApp, generalmente con algún tipo de pretexto para ganarse tu confianza. Y ahí está el problema. Solo con recibir el mensaje podrías estar descargando un virus a tu teléfono. Lo más peligroso es que como todos tenemos activada la descarga automática de archivos en WhatsApp, el archivo se descarga sin que tengas que hacer nada. Cualquier excusa es válida para que te envíen un archivo en formato PDF, foto o vídeo. Pero no te preocupes, es muy fácil evitarlo. Solo necesitas cambiar un par de configuraciones. Primero, abre tu WhatsApp y ve a ajustes. Luego, entra en almacenamiento y datos. Ahí verás la opción de descarga automática de archivos. Desactiva todas las opciones que aparecen allí: audio, vídeo, imágenes y documentos. De esta manera elegirás qué descargar y cuándo hacerlo. También es muy útil para el típico familiar que te manda 400.000 fotos cada día y no se te llena el móvil de sus fotos. Ay, eso también está bien, de verdad que sí, sí señor. Bueno, pues ahí estaba, buena recomendación y algo que podemos hacer fácilmente. Y en cuanto a la Guardia Civil, esta semana pues también se han preocupado dentro de lo que es su agrupación de tráfico, pequeños consejos que hay que tener, evidentemente, cuando estamos conduciendo, y algo que también tiene que ver con los móviles, las distracciones que puede provocar el uso del móvil mientras uno está conduciendo, y nos lo explican muy bien y nos dan ejemplos muy claros. Vamos a verlos. Desde la agrupación de tráfico de la Guardia Civil tenemos algo que contarte. Hoy te vienes conmigo, pero sin distracciones. Cuando conduces, ¿qué es lo que más te distrae al volante? La radio, comer, el móvil. El teléfono móvil es la principal causa de distracción al volante. Un solo segundo mirando la pantalla es conducir a ciegas. A 90 km por hora recorres más de 25 metros sin mirar la carretera. Pero esta no es la única causa. También distrae. Ajustar el GPS en marcha, buscar algo en la guantera, comer o beber, discutir o mirar el móvil aunque esté en un soporte. Conducir exige el 100% de tu atención. Cuando conduzcas, hazlo sin distracciones. Nosotros estamos en carretera para ayudarte a llegar a tu destino. Ahí estaba. Pues sí, ahí está, y la verdad yo creo que es importante recordar este tipo de cosas, que no hace falta hacer dos cosas a la vez, con conducir ya es suficiente. Y nos vamos, si te parece, Lorenzo, hasta la alfabetización mediática. Vuelvo a retomar a la profesora de periodismo de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Marta Montagut, que es vicepresidenta de los compañeros de Learn to Check, que los traemos todas las semanas aquí con un montón de píldoras informativas sobre esta temática, y la he querido retomar porque ella ya habló en su momento sobre la desinformación de género, más que nada porque tenemos el próximo 8 de marzo, ahí al ladito, el Día de la Mujer, el Día de las Mujeres Trabajadoras, y es importante, y más con lo que está ocurriendo últimamente en redes sociales, donde hay un seguidismo
muy polarizado en contra de mujeres que se exponen en redes sociales, que se exponen a la opinión pública. Y yo creo que es importante contrarrestar algunas actitudes y mucha desinformación, desgraciadamente, que se produce día a día. Así que vamos a escuchar a Marta Montagut. Entendemos desinformación de género hacia toda aquella información falsa que atañe a las mujeres en general, y después también toda aquella información falsa que se refiere al colectivo LGTBIQ+. Tenemos que diferenciar entre las dos narrativas. Cuando se refiere a desinformación que no es explícitamente sobre las mujeres, sino sobre el movimiento feminista, estamos hablando de narrativas que sobre todo ponen en cuestión el relato de la violencia de género. Entonces aparecen toda una serie de narrativas vinculadas a los porcentajes o a poner en cuestión los porcentajes de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas o de hombres en general. Y entonces se contrastan con porcentajes de que los hombres también son víctimas de violencias, y bueno, se juega un poco con unas estadísticas que son confusas y que ya son confusas a propósito para generar ese tipo de narrativas que minimice o banalice un fenómeno que es estructural. Y la otra narrativa más habitual cuando nos referimos al colectivo LGTBIQ+, se refiere al colectivo trans o desde su aprobación. Hay toda una campaña orquestada por parte de lo que se llama la manosfera, ¿no? De influencers, hombres que están en contra de la ley trans, pero también de colectivos de mujeres que también están en contra de la ley trans, que también argumentan toda una serie de narrativas en las cuales también otra vez utilizamos estadísticas o estudios que son semiverdades o medias verdades para generar también de la anécdota categoría y atribuir que bueno, la ley trans quiere decir que cualquier hombre que se quiera autodenominar mujer es un peligro potencial para todas las mujeres, etcétera, etcétera, este tipo de discursos. O eso, o banalizar o hacer humor sobre la ley, sobre el colectivo trans, diciendo que obviamente pues no son un colectivo amenazado, ni son objeto de violencias, ni nada por el estilo. O sea, un poco banalizar todos esos contenidos. Esas son las tres narrativas que acostumbramos a ver de una manera más habitual dentro, sobre todo, de la esfera digital. Diversos académicos, tanto que estudian la desinformación contra el feminismo, así como la desinformación contra el colectivo, se ha detectado que hay un grupo de activistas online que actúan como fact-checkers, digamos, de toda esa información. Los denominamos una especie de fact-checkers activistas que se centralizan o se focalizan en ese tipo de información y se dedican precisamente a contrarrestar, o sea, todas esas narrativas que parece que no, pero tienen un calado muy profundo, sobre todo en determinados colectivos y sobre todo a través de la gente joven y de determinados youtubers que llegan a población especialmente masculina de 16, 17, 18 años. Entonces esos colectivos activistas intentan paliar todas estas narrativas online. Es complicado, pero ahí estamos y ahí está esa lucha, aparte pues, de todo el refuerzo institucional y legal que ha habido en estos últimos años, aunque obviamente el camino a recorrer es largo y todavía queda pues, mucho por hacer. Y continuamos con verificaciones. Pues sí, muy interesantísimo lo que comentaba Montagut, y de alguna manera yo creo que lo más importante es que al final verificadores podemos ser todos, fact-checkers podemos ser todos en nuestras propias redes sociales para no dejar que avance mucha de la desinformación que, como hacemos nosotros, Lorenzo, pues intentamos también dar un poquito de luz. Pues nos vamos con la política y economía a verificar. Pues sí, y lo hacemos, empezamos de la mano de Neutral, uno de nuestros verificadores de cabecera. Es un vídeo que se ha movido en redes sociales durante estos días a partir de
del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, en donde se ven a 3 cubanos que piden supuestamente al presidente norteamericano, a Donald Trump, que libere Cuba. Claro, bueno, dicen cosas como el único que tiene, ya os podéis imaginar, PIB en el mundo para darnos libertad. Venezuela libre, Irán libre y ahora Cuba libre. Bueno, si hacemos una búsqueda de este pequeño vídeo, podemos ver enseguida que está, vamos a ver, está generada con inteligencia artificial. Nos da además datos de dónde sale, que viene de una cuenta de TikTok y que lo publicó evidentemente durante este pasado fin de semana, ¿no? La descripción del propio perfil de ese usuario asegura además que es un creador de contenidos digital con inspiración creativa en imágenes IA, con lo cual casi nos dice ya pues un poco a lo que se dedica y por tanto cuál puede ser el resultado. Este usuario también ha compartido el vídeo en Instagram y en YouTube. Si además nos fijamos en el vídeo, pues vemos además fácilmente varios indicios de IA, ¿no? Las 3 personas apenas parpadean y el rostro del hombre que habla no muestra expresión, sino que se mantiene casi inmóvil. Y por otro lado, como bien comenta Neutral, el movimiento de labios en ocasiones no coincide con el discurso o se difumina parte de la boca, ¿no? Y además hay un dato interesante: la bandera de Cuba que se ve al fondo no refleja el símbolo nacional correctamente. En la bandera real cubana, el triángulo rojo ocupa todo el ancho de la tela, mientras que en el vídeo aparece únicamente en la esquina superior, con lo cual es, pues, no lo ha creado bien, ¿eh? Así que no es cierto, no hay una serie de personas pidiendo que Trump libere ahora también a Cuba. Pero vamos al siguiente. La semana pasada, Lorenzo, hablábamos de esa desclasificación de los papeles del 23F y como era de esperar, pues aunque a veces todo esto de la desclasificación nos alteró a todos un poco, decir, uy, vamos a ver un montón de cosas, no nos lo podíamos imaginar, y eso lo han hecho casi todos los verificadores durante esta semana, porque a pesar de que se desclasifiquen los papeles, pues a veces igual nos cuesta leer un poco, Lorenzo. Sí. Y entonces, ¿qué se ha generado? Pues bulos a partir de lo que se ha querido desclasificar, pues de repente han venido nuevamente pues algunas posiciones conspiranoicas con desinformaciones bastante claras. Maldita.es en este caso ha traído un par de ellas, entre ellas la que se ha movido, que Antonio Tejero, que sabéis que también falleció la semana pasada, que fue condenado a 30 años de prisión por el intento del golpe de Estado el 23F, pues que fue indultado, que lo hizo la Archicofradía de la Celeste Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, y que lo solicitó en 1992 y que, por tanto, que fue indultado. Claro, si esto ya de entrada no es verdad. ¿Por qué? Pues porque el tribunal, el gobierno en ese momento de Felipe González no indultó al exteniente coronel, a pesar de lo que sí que es cierto es que esta archicofradía sí que lo solicitó, y no se produjo. En concreto, el 17 de septiembre de 1993, que los datos están ahí, no se han desclasificado, pues el Consejo de Ministros denegó este indulto, aunque le concedió luego la libertad provisional posteriormente, pero el indulto no. Esa es la gran diferencia, ¿no? Si nos vamos a la página web del Congreso de los Diputados, se explica que el 17 de septiembre el Consejo de Ministros deniega el indulto al exteniente coronel Antonio Tejero, aunque le concede la libertad al permitir su paso al tercer grado penitenciario y al régimen abierto.
Tener en cuenta que habían pasado pues desde 1981, 1993, pues hombre, 12 años, 2 años antes había sido el juicio, etcétera, con lo cual, lo dicho, no fue indultado, sino que, pasó al tercer grado como mucha gente que pasa con penas de cárcel. Así que no es cierto. Y luego el siguiente, como no tiene que ver con el rey, o sea, con el rey emérito, con Juan Carlos I, porque pues a partir de todo esto que ha pasado, muchos datos que hay sobre las conversaciones que se pudieron dar en aquella noche del 23F, pues se han movido contenidos respecto a lo que hizo el rey, si el rey estaba de acuerdo con ese intento de golpe de Estado, etcétera. Bueno, uno de los documentos desclasificados que pertenece al CNI, que precisamente la semana pasada hablábamos de alguno de ellos, incluye una cronología de 10 páginas de los sucesos del 23F y nos explica, hombre, el listado de interacciones y comunicaciones que se sucedieron entre Juan Carlos I, varios generales del ejército, instituciones militares, Radio Televisión Española o el propio teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. En la cronología se recogen diálogos textuales sobre la postura del rey emérito hacia ese plan, ¿no? Y la actitud de Tejero y la postura de Armada. Acordaros también que siempre se ha dicho que era el elefante blanco. No hay, según el relato de toda esa documentación, a pesar de los contenidos que se han movido, donde no se dicen que no se cuenta la verdad, no tenemos ninguna evidencia de que en este caso el emérito tuviera nada que ver con el golpe de Estado, con el intento de golpe de Estado. Como bien explica Maldita.es, los datos son esos. Eso sí, la interpretación de los textos, pues ya sabes, Lorenzo, cada uno hace lo que le da la gana. Pues momento para las fobias sociales. Pues sí, nos las trae Verificat Catalunya. Es un vídeo que muestra a 4 policías japoneses reduciendo a un hombre en la calle, ¿no? Y lo hacen envolviéndolo en un plástico verde e introduciéndolo en un vehículo policial. Con esas imágenes nos dicen que tras la victoria de las elecciones legislativas del partido de la primera ministra conservadora Sana Takeichi el pasado 8 de febrero, que es la forma en que se detienen a inmigrantes ilegales. Los envuelven como si fuera sushi, la gracia no tiene ninguna, y los llevan a zonas especiales para ser deportados. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Como bien ha hecho la agencia Japan Fact Checker Center, que son verificadores japoneses dentro de la red internacional de verificadores. Pues que esta técnica sí que existe, el vídeo existe, es real. Y tiene que ver con una técnica de inmovilización de personas violentas o ebrias para evitar que hagan daño a otros, y que la policía defiende para reducir el uso de la fuerza y desescalar los conflictos. Es algo que se lleva haciendo desde antes de 2017, no es algo que se haya puesto en marcha ahora con el cambio de la primera ministra, ya se estaba haciendo. Es verdad que en fin, como bien explica en este caso los verificadores, es una técnica muy específica, pero que además no tiene nada que ver con los inmigrantes, sino con problemas de disturbios o de personas muy violentas, ¿no? En Verificate, en este caso, además ha encontrado vídeos de esta misma técnica, como os decía, que son además anteriores a 2017. Y la verdad que tiene que ver más con personas, pues a lo mejor con problemas de alcohol, con problemas de drogas, que con temas de inmigración. Con lo cual no es cierto que esta técnica se haya puesto en marcha en Japón en este momento, lleva muchos años y además, lo dicho, no tiene nada que ver con deportaciones. Tanto es así que también hay que decir
que en Japón la inmigración es un tema muy delicado, tanto política como culturalmente, porque el gobierno japonés ha podido reconocer antes del cambio de primer ministro que hay sectores en los que los extranjeros, como son necesarios como recursos humanos, digamos que en Japón no está muy bien visto eso de que se lleven a los inmigrantes porque son mano de obra importante para su trabajo y su desarrollo económico. Con lo cual, a pesar de que lo han querido viralizar a partir, sabéis, de la decisión del gobierno español de poder legalizar a parte de personas para que puedan acceder al trabajo de forma legal, pues no tiene nada que ver con lo que se ha querido de alguna manera manipular con esta técnica de arresto, el Taojutsu, que se hace en Japón. No es verdad. Bueno, pues seguimos y ahora nos vamos con la inseguridad y conflictos. Pues sí, porque en redes sociales también se ha compartido un vídeo, bueno, de estos hay un montón, las cosas como son. Yo he traído también de la mano de Neutral, que es un vídeo, es uno de los que más virales se han hecho precisamente por la zona afectada, y vemos a gente huyendo por las calles, afirmando, nos dicen que son personas en Abu Dhabi, ya sabéis, la capital de Emiratos Árabes Unidos, refugiándose de los ataques que Irán había lanzado contra bases estadounidenses en varios países, ¿no? Es especialmente engañoso porque, aunque la capital emiratí sí ha sido atacada, ya lo sabéis, este vídeo, si lo geolocalizamos, porque es real, está grabado en Bahrein, que también ha sido alcanzada por misiles iraníes. Si vemos el vídeo, se ve el cartel del nombre de un hotel que está en árabe, y si nos ayudamos de Google Lens para traducirlo y buscar el logo del alojamiento, pues nos da con el hotel de K Hotel, situado en Manamá, en la capital de Bahrein. Es decir, no es Abu Dhabi, que está muy, muy de moda precisamente para mucha gente que viaja por allí, ¿no? Como bien han hecho en Neutral, lo han buscado por Google Maps y al final pues está súper ubicado, y por tanto podemos decir que evidentemente las coordenadas que se han hecho virales son incorrectas. Pero lo dicho, la verdad que desgraciadamente hay un montón de vídeos que, como pasa siempre con este tipo de situaciones, que nos quieren vender. Luego veremos otra que también ha estado interesante, para mí es el bulo de la semana, que al final es un bulo de otro bulo, o sea, una cosa impresionante. Y bueno, que nos fijemos mucho, porque al final hacemos viral ante una información tan importante como lo ocurrido esta semana, pero al final compartimos cosas que no son reales, evidentemente. Pues nos vamos al cambio climático. Y vuelve Jeffrey Epstein, ¿cómo no? ¿Por qué? Pues que se ha difundido, a buenas horas nos íbamos a olvidar de los archivos desclasificados también de este caso. Y en este caso pues se ha movido en mensajes en redes, nos lo trae Verificar Radio Televisión Española, donde nos quieren dar a entender como prueba que la pandemia del coronavirus fue planeada. No nos suena absolutamente de nada, que no. Bueno, en concreto, en la lectura del correo que nos quieren vender como prueba fehaciente, ¿no?, de todo esto, pues es un mensaje en inglés compartido especialmente en X con más de 17.000 veces, y bueno, y hay mucha gente pues que se lo ha creído, ¿no? Y en concreto nos dicen que planearon la pandemia desde 2015, que es la fecha de ese correo, ¿no? La lectura del correo que nos quieren vender refleja que el mensaje que recibe el magnate es un email reenviado en el que un responsable del Instituto Internacional para la Paz, Walter Kempf, le escribe a su presidente Terje Larsen la agenda para la reunión
previa al foro preparándose para la pandemia, para las pandemias, perdón, en plural, que es importante. En aquellas, si hacemos una búsqueda, sí que es cierto que era unas jornadas organizadas por la OMS y el Comité Internacional de la Cruz Roja, porque pandemias no es porque de repente, no, de pandemias se ha hablado y se habla mucho, especialmente en el ámbito de la salud, porque están ahí y porque van a seguir estando ahí, ¿no? Ese foro se celebró el 12 de septiembre en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra y como hemos podido comprobar, efectivamente, fue inaugurado por el presidente del centro, participó la directora de la OMS en aquel momento, Margaret Chan, y el secretario de la Federación Internacional de la Cruz Roja, el Had Al-Si. Así que sí, se hizo un foro, pero en ningún caso lo que se escribe en ese correo electrónico que tenía Epstein, ¿por qué lo tenía? Pues no lo sabemos, eso sí que no lo sabemos, pero sí que tiene que ver con un foro que se organizó y que se celebró, pero no alerta de que están preparando la pandemia que desgraciadamente después se produjo en el mundo, ¿no? Así que bueno, no es la primera vez tampoco, hoy por hoy seguimos con el tema de la pandemia para arriba y para abajo, Lorenzo, es así. Manipulación mediática. Pues sí, en Facebook y en X, como no, con el tema de Irán, bueno, pues se ha difundido una pieza gráfica. Yo creo que esta seguramente la habéis visto porque además los verificadores enseguida han saltado y que tiene que ver con, pues bueno, se ve a 4 rescatistas intentando extraer el cuerpo de un hombre atrapado bajo un bloque de cemento. Y el contenido que se difunde lo hace junto al mensaje de que sería el cuerpo sin vida del presidente iraní, Ali Khamenei, que sabéis que falleció por los ataques de Estados Unidos, ¿no? En concreto nos lo quieren vender como la primera foto que circula del momento en que se sacaba el cuerpo de la Ayatollah de abajo de los escombros, etc. La pieza gráfica, como bien en este caso explica F-Verifica, está generada artificialmente con IA. Si hacemos una revisión de esta pieza, pues hay muchos errores de piezas generadas por inteligencia artificial. Por ejemplo, la sombra del rescatista que está ubicado a la derecha no se corresponde con su posición en la escena y los dedos de la mano del hombre que está a su lado presentan las formas antinaturales que desgraciadamente ya creo que deberíamos saber todos de lo que provoca, ¿no? Pero claro, también es verdad que si hacemos un análisis en Gemini, revela la presencia de la marca de agua de SYN-AIR incrustada en los píxeles de la imagen. Es un sello que confirma que la pieza pues, fue creada con los modelos artificiales de inteligencia artificial, además de Google, no hay más. Si hacemos además una búsqueda inversa de la imagen, pues revela que la pieza está marcada con la etiqueta creada con la IA de Google, como además nos da el dato el propio Google Lens al realizar la consulta. En la misma búsqueda muestra que el contenido también se ha convertido en inglés y que el verificador Lady Stories, miembro de la red también internacional de verificación, pues también concluye que es falso y que fue creado por IA, ¿no? Es verdad que se ha movido mucho en redes, pero también es verdad que no ha sido difundida ni por fuentes oficiales iraníes ni por fuentes oficiales norteamericanas o israelitas, o sea que no es verdad, no, en fin, les ha quedado muy mono, pero no es Khamenei. Pues vaya, vamos al siguiente. Y también en Facebook, una fotografía, ya os podéis imaginar, esta sí que se ha movido también, bueno, pues ya sabéis que si ataca a Estados Unidos, que si ataca Irán, ¿no? Bueno, pues podemos ver nos da a entender, ¿no?,
una embarcación militar ha sido bombardeada y nos aseguran que se trata del buque Abraham Lincoln, el portaaviones nuclear estadounidense que ha participado en estos ataques militares, ¿no? La imagen difundida, una vez más, ha sido generada artificialmente, según lo podemos ver con el análisis de los contenidos, como también nos lo explica F-Verifica. Si hacemos esa revisión, hay evidentes diferentes inconsistencias visuales, como la transparencia en uno de los misiles que impacta en el buque, así como el lanzamiento de cohetes hacia el exterior desde una zona incendiada del buque. También en ese análisis, en este caso con una herramienta que también hemos hablado aquí alguna vez, la High Moderation, concluye que este contenido pues está creado de manera digital con una posibilidad del 98,9%, ¿no? Y si realizamos también una revisión con otras aplicaciones, como el detector de imágenes fake, pues también nos da una probabilidad muy elevada de la imagen manipulada. A través de la red social X, el comandante central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pues negó recientemente que el portaaviones Abraham Lincoln hubiese sido alcanzado por ningún misil iraní. Y es verdad, es cierto que todo esto también se origina, igual que lo anterior, en el bulo anterior sobre Khamenei, nadie había compartido ninguna información al respecto. Hay que decir que esta información se publica en respuesta a un comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria Islámica y que recogió la agencia oficial IRNA, en la que aseguraba que el portaaviones militar estadounidense Abraham Lincoln que había sido alcanzado por 4 misiles balísticos iraníes. Con lo cual, ya que dijeron eso, pues nos inventamos la imagen y ahí estamos todos. Ya ves. ¿El bulo de la semana? Pues sí, porque yo creo que os sonará, porque además, como no, España es diferente para todo, y en redes durante estos días se viralizó durante toda una tarde donde se acusaba en este caso a Agencia F y a otros medios de comunicación que habían difundido imágenes del bombardeo en Kabul sobre el ataque a una escuela en Irán, ¿no? Este pasado 28 de febrero. Las publicaciones sugirieron, a raíz, ojo, de una preguntita que le habían hecho a Grok, a la IA de X, sobre ese origen de las fotografías y vídeos, y Grok pues se equivocó y dijo que eran antiguas. O sea que no nos podemos fiar de nadie, Lorenzo, pero nos lo explica muy bien los compañeros de F-Verifica. Vamos a verlo. Estas imágenes son de un bombardeo a una escuela en Irán este 28 de febrero y no de un atentado en Kabul en 2021. En redes sociales han hecho muy virales estos mensajes que acusan a la agencia EFE y a otros medios de difundir imágenes falsas del ataque a la escuela en Irán, donde hay más de 100 víctimas. Todo empezó con este mensaje de Grok, la IA de X, que decía que las imágenes eran de un atentado ocurrido en Afganistán en 2021. Pero la IA miente. Hemos colocalizado las imágenes y efectivamente se tomaron en la escuela de Irán que fue bombardeada este sábado. Una foto del atentado en Kabul demuestra que el edificio atacado en 2021 no es el mismo. De hecho, en otra respuesta, Grok sí afirma que las imágenes distribuidas por F son de Irán, aunque su algoritmo no prioriza su difusión. La IA de X tiene una capacidad limitada para verificar contenidos. En muchas ocasiones se contradice o no aporta pruebas de sus afirmaciones. Nosotros sí te mostramos las fuentes. Nadie está libre de cometer un error, pero confiar ciegamente en la IA abre las puertas a la desinformación. Por eso, ya sabes, verifica. Pues ahí estaba. La verdad que es muy interesante porque, ojo, que conste que en X yo creo que mucha gente que más o menos siga X se ha puesto muy de moda, Lorenzo, esto de ante cosas, preguntar a Grok. Ojo, porque, en fin, todo tiene sus límites. Bueno, Grok no es algo que esté ahí. Pues nos vamos al fact-checking con Diana Morant, del PSOE. Pues sí. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades pues aseguró en una entrevista que la ley permite la desclasificación de los documentos solo a partir de los 45 años en relación
como os podéis imaginar, a la publicación de los papeles del 23F. De esta manera, en verdad, Morán lo que intentaba era justificar por qué el Ejecutivo publicó ahora estos documentos y no antes. Esta afirmación como tal, si nos vamos a la Ley de Secretos Oficiales vigente, pues hay que decir que no incluye plazos para desclasificar documentos oficiales. Y el plazo de 45 años que cita la ministra coincide con el que establece el proyecto de ley del Gobierno, que, por cierto, todavía no está aprobado. Además, esta última norma permitiría prorrogar solo una vez la fecha de publicación 15 años más, es decir, hasta los 60. Por tanto, la actual norma, que por cierto viene del franquismo y que se modificó por primera vez en 1978, no establece esos plazos de los que habla Diana Morán. Solamente indica en su texto que es la autoridad encargada de la calificación del secreto la que indicará cuánto va a durar, que es muy diferente. Así que es un poquito engañoso. Bueno, pues Alberto Núñez Feijóo. Pues sí, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, pues hizo un balance de los resultados electorales últimos, que parece que ha pasado ya muchísimo tiempo, en concreto en Aragón, y aseguró que tuvimos que votar en Aragón porque Vox votó en contra, igual que el PSOE, el presupuesto. Una resbalada tan tonta, de verdad, Alberto. ¿Por qué? Vamos a los datos. ¿Es verdad que se tuvo que convocar porque no salieron aprobados los presupuestos? Pues nos vamos al 5 de diciembre, que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, presentó en rueda de prensa el proyecto de presupuestos para 2026, aunque no lo registró en las Cortes. Pocos días después, el 11 de diciembre, al no llegar a un acuerdo con Vox para sacar adelante las cuentas, anunció el adelanto electoral. Es decir, nunca se llevaron a las Cortes de Aragón los presupuestos para ser aprobados o no, sino que al ver que no tendría el apoyo de Vox, pues se fue por la otra vía de convocar elecciones. Hay que decir que Vox en su momento ya criticó la postura del Partido Popular, diciendo que solamente le había presentado unas diapositivas de PowerPoint, y en el caso, por ejemplo, de los socialistas, Pilar Alegría sí que ofreció apoyar en la aprobación del techo de gasto, más que nada para, de alguna manera, pues hombre, que no se impusieran las líneas rojas de Vox al PP. Pero evidentemente el presupuesto no fue presentado y por tanto no pudo ser apoyado o no apoyado. Así que es falso. Y nos vamos con Donald Trump. Ay, aquí, bueno, ya sabéis, lo dicho, que pronunció ese primer discurso del Estado de la Unión. Fue además el 24 de febrero en una sesión conjunta con senadores y representantes en el Capitolio en Washington. Fue casi 2 horas de exposición. Y, cómo no, pues diferentes verificadores norteamericanos, españoles, en concreto Verifica Radio Televisión Española, hizo un trabajo muy interesante en vivo y en directo con el canal internacional. Y os he traído algunas cosas donde Donald Trump, bueno, pues directamente pues ha falseado un poquito. Entre ellos, el presidente norteamericano aseguró que durante 4 años la administración Biden consiguió menos de $1 billón en nuevas inversiones en Estados Unidos. En concreto dijo, en 12 meses aseguré compromisos por más de $18 billones provenientes de todo el mundo. Si nos vamos a los datos de la Casa Blanca, la web registra, que son datos públicos, $9,6 billones en inversión privada y extranjera, a fecha del 24 de diciembre. Ya la diferencia de 18 a 9,6 como que va, hay una diferencia importante. Y entre esos 9,6 pues hay 1,4 billones de Emiratos Árabes Unidos, 1,2 billones de Qatar, 1 billón de Japón, y luego ya otras cifras más pequeñas
de inversión como Arabia Saudí o India o Corea del Norte o Bahrein. Con lo cual, la afirmación de que él había conseguido en estos 12 meses compromisos por más de 18 billones de dólares provenientes de todo el mundo no es verdad, no es cierto. También hay otra donde reitera que en sus primeros 10 meses ha puesto fin a 8 guerras. Eso está cookie. En concreto, se atribuye la resolución de los conflictos de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán y, como no, la guerra de Gaza. El conflicto entre Pakistán e India dijo que habría sido una guerra nuclear, y bueno, que habrían muerto más de 35 millones de personas, ¿no? Según los datos del director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, explica que Trump utiliza el término de guerra para calificar conflictos de otra naturaleza, ¿no? Fronterizos, diplomáticos, o que han sido guerras en el pasado, pero ahora no lo son. Es, por ejemplo, el caso de Kosovo y Serbia, que arrastran tensiones desde la guerra de los 90, pero que no ha desembocado nuevamente en un conflicto armado reciente donde haya tenido que aparecer Donald Trump. Con lo cual, no es cierto, no es verdad que sea el artífice de ese final de 8 guerras del mundo mundial. Luego también, en el ámbito ya más del país, dijo que el precio de la gasolina, esto que nos preocupa a todos mucho, bueno, pues allí en Estados Unidos dijo que está por debajo de los $2,30 por galón en la mayoría de los estados, y en algunos lugares solamente es $1,99 por galón. Los precios de la gasolina en Estados Unidos se situaron, de acuerdo a la Asociación Americana del Automóvil, ese martes en $2,95 de media el galón. Marcó su récord en junio del 22, cuando la gasolina sin plomo llegó a costar $6,43, y el diésel se situó en un poquito más de $7. Consultando la misma web de la Asociación Americana del Automóvil, los precios en cada uno de los 50 estados, y la verdad que en ninguno de ellos el precio de la gasolina se sitúa por debajo de los $2,30, como dijo Trump. Así que tampoco es verdad. Y en otro ámbito, en este caso, el precio de los medicamentos, que si habéis seguido un poco lo que ha ido diciendo, porque Donald Trump es muy dado a hablar de las conversaciones que tienen con otros líderes políticos. Yo, desde luego, europeos, secretos no se lo contaría a Donald Trump. Ya te lo digo, ¿no? Inviable. O sea, bueno, ya sabes que estás a 2 pasitos a que lo sepa todo el mundo. Bueno, pues hablando precisamente de esa reducción del precio de los medicamentos, que se le llena mucho la boca y se mete con Macron, que no puede hacerlo en Francia, Donald Trump también en este discurso dijo que había abordado la situación de la sanidad y que en el primer año de su segundo mandato, pues que los medicamentos habían pasado de tener el precio más alto del mundo al más bajo, un gran logro. El resultado es una diferencia de precios que él es así, ¿no? De 300, 400, 500, 600% y más. Y todo eso se puede consultar, según dijo Donald Trump, en la página web que se llama trump.gov. Bueno, pues aunque la administración de Trump es verdad que ha tomado medidas para reducir los precios de los medicamentos, no se puede reducir el precio de un producto, en primer lugar, más de un 100%. Eso ya lo entendemos todos, porque si no, el coste sería negativo. Consultando esa fuente informativa que nos daba Donald Trump, el trump.gov, que por cierto es una página lanzada este mes de febrero que ofrece medicinas a precio reducido, es lo único que tiene esa página, pues se puede comprobar que entre los descuentos hay medicamentos, por ejemplo, para la fertilidad, como el cetrotide, que es, pues bueno,
ahora se puede comprar por $22,50 en lugar de 316, es decir, un descuento del 93%. Pero estamos hablando de medicamentos para la fertilidad. También ofrece un tratamiento de pastillas para la pérdida de peso, de $149 al mes en lugar de 1.349, un descuento del 89%. De los 43 medicamentos disponibles en esta página, tienen versiones genéricas que se pueden comprar en otras farmacias o en otros sitios web a un precio, por cierto, más barato. O sea que entonces esto tampoco estaría mucho en la línea de la verdad. No es tanto lo que habrá hecho cositas, pero bueno, no es hasta el 600%. Y también, como no, Trump, como siempre, le tira la culpa al gobierno anterior, norteamericano, al gobierno de Biden, y en concreto dijo que el gobierno de Biden y sus aliados en el Congreso nos dieron la peor inflación en la historia de nuestro país, pero en 12 meses mi gobierno ha hecho que la inflación baje al nivel más bajo en más de 5 años. Bueno, vámonos a los datos. En junio de 2022, con Biden como presidente en Estados Unidos, se registró una inflación del 9,1%. Ese pico se produjo en el contexto, acordaros, de la invasión rusa en Ucrania, y que comenzó pues 4 meses anteriores, ¿no? Sin embargo, no era la más alta de la historia, sino la más alta en 40 años desde 1982. Según documentos de la propia Oficina Estadística del Gobierno de Estados Unidos, en marzo de 1980 se alcanzó una inflación del 14,8%. Por tanto, ya estaríamos a inflaciones mucho más altas. Y si nos vamos, por ejemplo, a la época posterior de la Primera Guerra Mundial, la inflación se situó en Estados Unidos por encima del 20%. Por tanto, es falso que Trump heredara de Biden la inflación peor de toda la historia. Sabéis que es un poco vehemente, pero no es cierto. Por cierto, cuando Donald Trump volvió en enero de 2025 a presidir Estados Unidos, la inflación del país era del 3%, tampoco era del 9%. Pues ya está, ¿no? Ya hemos terminado de darle palos a Trump. A mí me quedaban un par de ellos más, pero es que vamos muy mal de tiempo. Los dejamos para otro día. Venga, pues los dejamos otro día, que si no se le va a poner la cara llena de moratones. Vamos, no, si lo quieres... que tengo que se entere y ya verás tú. Sí, no, que al final a ver si nos tenemos que esconder en el refugio que hay ahí abajo. Vamos con la reflexión, si te parece. Pues sí, cómo no, ya os decía antes que bueno, el próximo sábado se celebra el 8M, es una fecha importante. Yo especialmente creo que para la reflexión y para no dar pasos atrás, ¿no? Y quería volver a traer un poco la reflexión sobre qué significa el 8M, por qué vale la pena celebrarlo, qué recordamos y qué futuro tenemos. Así que, si te parece, vamos a verlo. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado.
En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales, y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Pues ahí está el resumen interesantísimo de ONU Mujeres, y como me gusta a mí muchas veces decir, Lorenzo, por lo que fueron, somos, y por lo que somos, serán. Así que viva el 8M. Y hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la semana que viene, el miércoles, si no hay ninguna novedad. Y si la hay, intentaremos volver también. Muchas gracias, Tara, un gran trabajo que has hecho como siempre. Que tengas una buena semana. Nada, Lorenzo, es como siempre un placer estar con vosotros, compartir este tiempo cada miércoles. Se os quiere muchísimo y se os va a seguir queriendo la semana que viene también. Que tengáis una feliz semana. Besiños, se os quiere. Besiños, chao. Última llamada para los pasajeros con destino. Años 2010. Embarquen por Puerta 1. Ocio News, un viaje por la música. Ya puedes llevar contigo todo el universo Ocio News. Descarga la nueva app oficial de Ocio News y escucha nuestras emisoras en directo, consulta la programación, lee las últimas noticias y disfruta de tus programas favoritos a la carta. Disponible gratis en Google Play y en app.ocionews.com. Ocio News, un viaje por la música. Ocio News, un viaje por la música.